se encuentra el núcleo subtalámico. Y este que es de aquí, que es el tálamo, superiormente se encuentra la estría terminal. Y al lado de la estría terminal se encuentra el plexo coroide del ventrículo lateral. Luego está el fornix. Y en medio del tálamo se encuentra la comisura gris. Y luego la región subtalámica. Y esto que está aquí, que es la zona enrejada. Y luego los núcleos del tálamo, que estaría primero el pulvinar, que tiene la función, que cumple funciones asociativas, visuales y auditivas. Luego se encuentran los núcleos de la línea media, que cumple una función en la que influyen en los niveles de conciencia y el estado de alerta del individuo. Luego también se encuentra la lámina medular interna, no encontré una función concreta. Luego es el núcleo ventral anterior, que cumple una función motora extrapiramidal. Y el núcleo laterodorsal, que cumple la función de recibir de otros núcleos talámicos y luego poder proyectar fibras que se dirijan hacia la corteza del lóbulo parietal. Luego está el núcleo ventral lateral, que tiene una función extrapiramidal. Y luego el núcleo lateral posterior. Luego también se encuentra el núcleo centromediano de Lewis, que tiene una función de estimulación que no está especificada de la corteza cerebral por las fibras del sistema de activación reticular ascendente. Luego el núcleo ventral posterolateral, que tiene una función que es sensitivo-sensorial, es decir, una sensibilidad profunda de tacto discriminativo. Y luego se encuentra la sustancia intertalámica o comisura gris. Y luego el núcleo dorsomediano, que tiene una función de núcleo de asociación que se relaciona con conducta afectiva en la memoria y actividades somáticas viscerales. Y luego está el núcleo anterior, que es responsable del relieve observador en la extremidad anterior y superior del tálamo. Y eso sería todo. Luego ya pasaría a otra. Ya, ok. A ver, Brisis, ¿qué entiendes por función? A ver, ¿qué sería la función de un núcleo? Brisa. Digamos, es la acción que realiza ese núcleo. Digamos, por ejemplo, si estaríamos hablando de una función motora extrapiramidal, se referiría a Ya. Cuando estamos definiendo función es la acción, o sea, lo que está haciendo un núcleo, ¿no? Porque del núcleo anterior, por ejemplo, si tú me dices que se está conectando, esa conexión no es su función. La función está relacionada especialmente con las funciones, dice, olfatoras reflejas. Además está relacionado con el pensamiento concreto, con la memoria. Hay muchas funciones que nos está describiendo. Tienen que tener mucho cuidado cuando están haciendo los resúmenes, poner exactamente las funciones, porque van a estudiar mal, si no. Y en el examen nos van a preguntar de forma específica qué núcleo está relacionado con esta función y tenemos que saberlo. Ya. Por lo demás, estás bien más. No estás tan ocioso. Disculpe, doctor. Ya, Alejandra, enciende tu micrófono.
Sí, doctor. Alejandra, muéstranos los núcleos hipotalámicos. Está bien. ¿Sí se ve, doctor? Ya estamos. Muéstranos los núcleos hipotalámicos. Está bien. Ya. Los núcleos hipotalámicos. Primero les voy a explicar esta parte brevemente. Tenemos el tronco del cuerpo calloso, luego tenemos el, el tercer ventrículo. Su función del tercer ventrículo sería eh, evitar la amortiguación. Luego tenemos el núcleo lenticular. Alejandra, encende tu micrófono. Perdón, doctor. Y ya, como les decía, tenemos el tronco del cuerpo calloso, el tercer ventrículo, el núcleo lenticular. Pero ahora compartir tu pantalla. Ay, perdón, doctor, pensé que estaba compartiendo. ¿Sí me ve y sí me escucha, doctor? Sí. Y ya. Tenemos la capa lateral, el hipotálamo propiamente dicha, que tiene función vegetativa, la capa paraventricular. Cubre la parte interna y forma la comisura gris. Y luego tenemos el núcleo caudado. Y luego los núcleos, tenemos el núcleo primero estos se dividen en anteriores y posteriores. Los anteriores son primero el núcleo preóptico, que tiene la función de regular la temperatura corporal. Luego el núcleo paraventricular, que tiene la función de regular la contractibilidad uterina y ayuda en la formación de la hormona oxitocina. Esta contrae las fibras del músculo uterino. Luego está el núcleo supraóptico. Su función es la formación de la hormona antidiurética, que controla la presión y eliminación del líquido del cuerpo. Y esta es la que conserva la presión arterial. Luego tenemos el quiasma óptico. Tenemos el núcleo dorsal. Y estos ya son hipotalámicos posteriores. Está el núcleo ventral, que este es el que produce el apetito voraz, y esto podría conducir a la obesidad. Luego tenemos el núcleo posterior. Su función es el de sueño, hambre y la actividad afectiva emocional. Después tenemos el núcleo arqueado. Este controla la actividad endocrina de la adenohipófisis. Y luego la lámina terminal y el núcleo mamilar. Este tiene como función intervenir el circuito límbico de la memoria. Estructuralmente tiene el núcleo medial y el núcleo lateral. Este proyecta sus as. El núcleo medial está en el grupo nuclear anterior del tálamo. Y el lateral es más pequeño y recibe sus fibras del pilar anterior del fornix. Eso sería todo, doctor. Alejandra, lo has movido la gráfica en relación a tus flechas, te vas a dar cuenta, no está indicando los núcleos correspondientes. Es como si lo hubieras agarrado la imagen y lo has subido unos 2 milímetros hacia arriba.
Entonces el punto donde está señalando no coincide con las flechas, ¿te has dado cuenta? Creo que sí se movió recién, doctor, porque le estaba moviendo algunas flechas y creo que ahí se movió. Ahí es donde lo has movido la imagen, porque ahí no está la flecha, sino son la imagen que está movida, porque todas las flechas están marcando una dirección equívoca, ¿no? Entonces, corregirlo eso, te vas a fijar bien. Si no, pues no vas a poder identificar. Igual, si la idea es que se trate de que esto te sirva para poder estudiar, ¿no? Ya, finalmente, la Natalia Valeria. ¿Dónde está la Natalia Valeria? Acá. Natalia Valeria, Sí, doctor. compártenos tu trabajo, por favor. Ya. Ya, se está viendo, ¿no, doctor? Sí. Dale, el corte Charcot y los núcleos del tálamo. Ya. Doctor, estaba acabando ayer lo que es mi trabajo y no le he guardado lo que son las animaciones. Mm, Pon en modo presentación y voy a ver qué es lo que dice tu trabajo. Ya, habla. Ya. Ya. Em, ¿Se está viendo, no, doctor? Sí, Y ahora sí. Bien. Eh, en este corte de Charcot se ve lo que son las caras del tálamo. Como se sabe, el tálamo es una estructura gris, la más voluminosa del diencéfalo, es de forma ovoidea. Tiene una cara superior, cara inferior, cara medial, cara lateral y dos extremidades que son la anterior y la posterior o pulvinar. Em, en su cara superior presenta lo que es la vena. Ay, och, y ahora sí. En esta cara están lo que son los plexos coroideos, que, ¿cómo se dice? Ay, los plexos coroideos, que lo dividen en dos áreas, que son una interna y otra externa. Em, la interna que contiene el formix cerebral, la externa que se encuentra en el sector ventral. En esta sobresale lo que es el núcleo anterior talámico. En, en la cara inferior, esta se relaciona con el subtálamo y recibe información de las ribas nerviosas subyacentes, que son sensitivas, motoras y extrapiramidales. En la cara medial o ventricular, que esta cara forma parte de lo que son las paredes laterales del tercer ventrículo. En la cara lateral, que corresponde al brazo posterior ay, de la, de la cápsula interna. Se relaciona también con el núcleo caudado y sus extremidades, en su extremidad anterior, que es relacionado con la cabeza del núcleo caudado. Ay. En la extremidad posterior o pulvinar, que
es la porción más voluminosa del tálamo. Se halla rodeada por lo que es el plexo coroideo del ventrículo lateral y posteriormente por el fornix. Ese sería. Y los núcleos. Los núcleos del tálamo que en su interior contiene lo que es la lámina medular, y esta lo divide en grupos nucleares, que son el anterior, posterior, medial y lateral. En un núcleo anterior que recibe conexiones eferentes. Los núcleos de la línea media que influyen en los niveles de la conciencia y el estado de alerta. En un grupo, en el grupo medial se encuentran los núcleos dorsomediano, el centro mediano de Lewis y el núcleo de la línea media. Los núcleos centromedianos de Lewis, que están relacionados con la estimulación que no está especificada de la corteza cerebral. El núcleo centromediano que Natalia, escúchame. Eso es lo que sucede cuando cuando no tienes las animaciones, ¿ves? Ya estás hablando detalles del otro esquema y ni siquiera nos estás mostrando. Por eso precisamente se les pide que vayan haciendo las animaciones, que vayan coordinando el movimiento, porque todo lo que estás leyendo en este momento ya deberíamos estar viendo en el otro cuadro, en el que estamos viendo los núcleos del tálamo, ¿ves? Y nos sigues con el corte Charcot. Entonces, esos detalles tú tienes que ir corrigiendo. Es que estás hablando cosas que ya deberías estar mostrando en el otro corte y seguimos viendo el corte Charcot. ¿Cómo es eso? Entonces, sí, es que ese es el detalle. Por eso es que se les pide que vayan poniendo la animación de acuerdo a lo que estás viendo. Así por lo menos ya tienes una idea de lo que sí estás hablando, ¿no? Tienes que corregir esa parte. Porque sí, evidentemente se nota que lo que tú estás mencionando pues, ni siquiera tiene relación que ver con el gráfico que nos estás mostrando. Eso es lo que sucede por eso, cuando no hay la animación. Por eso es que les exijo que a veces cuando estén viendo las gráficas hagan las animaciones correspondientes, porque así por lo menos de esa forma te das cuenta dónde está la situación. Señalas un detalle y estás hablando de otra cosa completamente diferente. Nos estás mostrando la comisura gris y nos estás hablando de las funciones. Entonces, yo ahí de legos me doy cuenta que, pues bueno, o sea, no sé si es por la animación o si no, el detalle que te está fallando, ¿no? Y es que me sé Sí, mucho confuso. O sea, esos detalles tienes que ir mejorando, tienes que ir trabajando cuando estás haciendo los trabajos, ¿no? Yo les digo, yo les estoy corrigiendo en forma muy diplomática, ¿no? Pero todo lo que estamos haciendo, todo lo que están haciendo en la presentación está siendo evaluado, eso solamente yo les voy a decir, ¿no? Si les pido que hagan las correcciones, les hago alguna observación, es porque el trabajo está mal, ¿no? Si no, no estaríamos viendo. Entonces, tenemos que ir corrigiendo ortografía primeramente. Fíjense lo que hay en los cuadros. Dos, en segundo lugar, fíjense la señalización, dónde está señalando la gráfica, todo eso. Porque en un determinado momento, el sistema nervioso central se estudia así, ¿no? Con puros cortes, descripción de funciones, que estemos completos y estamos llegando a la primera parte de la prueba. Vamos a hacer un tema más el día de hoy y después de eso vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos visto. Y se supone que ya todo tenemos que saber, ¿no? Pero estamos todavía muy atrasados en esa situación. Bien, listo. Hemos dicho 1 hora para poder hacer estas presentaciones. Doctor, ¿puedo ser yo, por favor? Silencio, no llores.
hemos dicho 1 hora, ¿no? Creo que ya la mayor parte de las personas se les ha dado la oportunidad para que puedan ir haciendo. Pero como los uses, os use. Ya. ¿Qué vamos a hacer a continuación, jóvenes? Vamos a ir viendo un tema que está relacionado con todo lo que es la parte de núcleos grises del telencéfalo. El tema 9. Es un tema muy cortito, pero está relacionado principalmente con el telencéfalo. Es la primera parte del telencéfalo que vamos a ver. Mientras alisto el tema, me voy a desconectar 1 minuto, jóvenes, y enseguida nada más vamos a terminar, ¿ok? Doctor, una pregunta. Los que no nos llamó para mostrar lo del trabajo. Ya tienen 0. No, mentira. La vez pasada ya te he llamado por eso, vos. Ah, ya, exacto. Entonces ya sé más o menos de cuál es el trabajo, la estructura. A los que no se ha llamado hoy día es porque ya se llamó la clase anterior. No sé si se han dado cuenta. Doctor, Ya. yo no tuve problemas para aprender la computadora. Ya. No hay problema. Pero ahora está, pues, doctor. No sé si lo podemos hacer. 1 hora hemos dicho, no sufras. Después de lo que va a hacer, puede ser. El próximo semestre puede ser, tranquilamente, no hay problema. Doctor, vamos a decir. No seas ociosa. Ya. Bien. Avanzaremos, niños. Después, o sea, vamos a ver cómo vamos a ir viendo la presentación del trabajo. Entonces, vamos a hablar un tema que es muy interesante en relación a lo que es el sistema nervioso central, porque ya estamos tocando todo lo que sería el telencéfalo, quiere decir la vesícula primaria, la parte número 1, la porción más desarrollada, todo lo que nosotros queramos ver, ¿no? O sea, ya estamos viendo lo que es el cerebro en sí, ¿sí? Pero como todas las estructuras del sistema nervioso central, nosotros tenemos que comprender que estas están formadas por 2 elementos importantes, ¿sí? Primeramente vamos a ver que tiene una corteza, ¿sí? O primeramente vamos a decir que está formado por 2 tipos de sustancias, sustancia gris y sustancia blanca. Como todas las estructuras del sistema nervioso, el cerebro igual está formado por sustancia gris y sustancia blanca. Vamos a comparar un poco con el cerebelo y vamos a decir que la corteza del cerebro, igual que la corteza del cerebelo, está formado por sustancia gris. Toda la porción superficial del cerebro está formado por sustancia gris. Y a esta porción se conoce con el nombre de corteza, ¿sí? Cuando estamos estudiando la corteza, a diferencia de lo que es el cerebelo, que la corteza era homogénea, ¿verdad? En cualquier punto de la corteza tenía 3 capas. En el cerebro no es igual. Hay algunas partes que son mucho más importantes en relación a las funciones que cumplen. Por ejemplo, la zona motora tiene hasta 7 capas, mientras que otras zonas que están relacionadas solamente con un sentido, como por ejemplo las capas del lóbulo occipital, están formadas solamente por 3 capas. Entonces, no es homogénea en toda la superficie, ¿sí? En segundo lugar, que pues el cerebro está dividido en 2 hemisferios, ¿sí? Hemisferios, mitad de cerebro, ¿no? Un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y en la parte central vamos a ver que están conectadas por estructuras interhemisféricas. Una de esas estructuras interhemisféricas importantes que vamos a ver es esto que estamos viendo acá, que es el cuerpo calloso, que está formado por fibras
mielínicas y están conectando. O sea, es una de las estructuras corticales más importantes porque está manteniendo en sí el cuerpo calloso, los dos hemisferios conectados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de hemisferios, estamos haciendo referencia a la mitad del cerebro solamente. Vamos a ver que ni las dos mitades son iguales, ni funcionalmente, porque a veces, por ejemplo, el área del yo físico solamente está en el área dominante. El área de la interpretación del lenguaje solamente está en el área dominante. Vamos a ver esa situación. Pero muchas de estas estructuras que estamos viendo en la parte central son estructuras interhemisféricas, como por ejemplo los cuerpos callosos, el fornix que estamos observando acá en amarillo, después la membrana tectoria, y después la comisura blanca anterior, la comisura blanca posterior. Hay muchas estructuras que son interhemisféricas, sí, que están uniendo los dos hemisferios. Al igual que el cerebelo está formado también por núcleos centrales. Y esos núcleos centrales se llaman los núcleos grises del telencéfalo o los ganglios basales del telencéfalo. Y es lo que precisamente vamos a estudiar ahora. O sea, no vamos a ver la superficie cortical, pero ya estamos viendo todos sus núcleos que se encuentran en la porción central. ¿Sí? Por eso se dice que los núcleos grises son estructuras profundas. ¿Sí? Que la mayor parte de estos núcleos que estamos observando acá tienen relación o tienen función motor extrapiramidal. No todos, ¿sí? Y están formados básicamente por tres elementos importantes. Este que estamos viendo acá es el núcleo caudado. Este también. Este otro que estamos viendo acá es el núcleo lenticular, que está dividido por dos partes. La porción medial, que se llama de globo pálido, y la porción lateral, que es el putamen. ¿Sí? Si bien estos tres núcleos, estos tres que les estoy mencionando, el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, se considera que es el cuerpo estriado, no son los únicos ganglios, no son los únicos núcleos que presenta el cerebro en la porción central. Hay otras estructuras fuera de estas. Por ejemplo, la que estamos viendo acá, que se llama el núcleo del claustro. ¿Sí? Aquí estamos viendo el núcleo del claustro, que no vamos a mencionar en este tema. Sí, lo vamos a ver como concepto general, pero no se describe como los otros núcleos, no se ve las conexiones como los otros núcleos. Después, otro núcleo que se encuentra situado entre la cabeza del núcleo caudado y el tálamo, que se llama el núcleo accumbens, que está relacionado con funciones especiales. Y otro núcleo también que por los cortes no se puede observar, que es el núcleo amigdalino, que está relacionado con las funciones del sistema límbico. ¿Sí? Son núcleos del telencéfalo, pero por no tener función motor extrapiramidal, son categorizados en otro sistema y pues se van a estudiar junto con lo que se llama las estructuras del sistema límbico. Esa tal vez es la gran polémica que cuando estamos empezando a estudiar el libro a veces no se comprende, ¿no? Porque el doctor González tal vez esta parte no ha definido correctamente la formación de los núcleos internos y por querer estructurar en base a la función, pues menciona sí, pero son núcleos del telencéfalo, aunque no estén relacionados con la función motor extrapiramidal. Como vamos a ver, tienen otras funciones, pero de igual forma vamos a mencionarlas. ¿Sí? Después, quiero que quede claro que cuando estamos haciendo estos estudios, siempre vamos a ver cortes, porque en sí las estructuras parecen medio raras, ¿no? Aquí estamos viendo un núcleo caudado y esto también señala el núcleo caudado. Entonces pasa que el núcleo caudado es una estructura enorme que tiene la forma de una coma, ¿no? Está más o menos así dispuesto en esta situación. Entonces, vamos a ver, dependiendo a qué nivel se realice el corte, pues vamos a ver solamente una parte de este núcleo. Y lo mismo sucede con estos núcleos, ¿no? Parece un triángulo, pero son núcleos piramidales.
son estructuras piramidales. Al mismo tiempo, en este tema, vamos a reconocer, primeramente, algunas formaciones blancas. Por ejemplo, la cápsula interna. Por ejemplo, la cápsula externa. Por ejemplo, la cápsula extrema. Vamos a reconocer la posición simplemente. ¿Sí? Porque en sí cada uno de estos elementos tienen funciones. De cada una de estas partes que les estoy mencionando hay un tema específico, por la importancia que tiene, por las fibras, por las funciones que tiene. Pero como en este tema nos estamos enfocando solamente a hablar del cuerpo estriado, ganglios basales que tienen función motor extrapiramidal, el resto de las porciones solamente vamos a ir fijando. Ahora bien, uno de los cortes del sistema nervioso central, ya lo conocen, el corte Charcot, es un corte frontal a nivel de los tubérculos mamilares. Otro de los cortes importantes que estamos viendo es este corte, el corte horizontal, que se llama el corte de Flechig, ¿sí? Esto cuando el cerebro está cortado en este plano se dice que es un corte Flechig. Ahora, si la estructura está cruzando lo que es el cuerpo calloso, entonces se dice que es un corte Jacobs. O sea, cada uno de los cortes del sistema nervioso central tienen sus nombres y están destinados para poder observar algunas estructuras específicas. Ahora que tenemos que saber reconocer cada uno de estos elementos, ahí radica la importancia. Bien. Si bien sabemos que la función de estos núcleos que vamos a mencionar es motor extrapiramidal, también existe una división filogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que la división filogénica está marcada más que todo por las funciones, si son nuevas o si son antiguas. De esa forma vamos a dar cuenta que el globo pálido tiene una función paleoestriada. De cuerpo estriado, entonces viene paleoestriada. Mientras que el núcleo caudado y el putamen tienen función neoestriada. Por ejemplo, las funciones del neoestriado, o cuáles son los núcleos del neoestriado. Entonces están preguntando por el núcleo caudado y por el putamen. ¿Cuál es el núcleo que está formando el paleoestriado? Entonces estamos hablando del globo pálido. Porque esa es otra característica que desde el punto de vista filogénico tenemos que saber reconocer estas estructuras. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que están situadas profundamente, ya sabemos que están relacionadas con la función motor extrapiramidal, y cuando estamos haciendo la descripción de la función motor extrapiramidal, además nos dice que pues, estos ganglios basales tienen función motora y que están interviniendo con la ejecución de movimientos iniciados a nivel de la corteza, ¿sí? Conectado con diferentes circuitos, incluso con el circuito piramidal. Otra función que está dando, dice que es función sensorio-motriz. ¿A qué se refiere con eso? ¿Sí? Es que estos núcleos están formando parte de una estructura que están uniendo o que están conectados a través de un neurotransmisor muy especial que es la dopamina. ¿Sí? Y estas fibras dopaminérgicas tienen la capacidad de controlar la fuerza de ejecución de los movimientos que están realizando estos núcleos. ¿Sí? A esa función que tiene, que está formado por fibras dopaminérgicas, en el libro está dando el concepto de funciones sensorio-motrices, que tiene que ver con la sensibilidad, tal vez porque está regulando la fuerza del movimiento que está ejerciendo. Pero aún así siguen siendo funciones motoras extrapiramidales. Y más que todo, las alteraciones que se van a producir a nivel de estos ganglios van a producir cuadros clínicos específicos que en un determinado momento vamos a observar. Sí, entonces tomando en cuenta esa situación, que no son todos los núcleos basales los que vamos a describir, pero vamos a mencionar los demás, que tiene una función motora extrapiramidal que se puede dividir en motora y sensorio-motora, que hay una parte que se llama el neoestriado y otra parte que es el paleoestriado, que existe otra parte que está formando el núcleo lenticular, ¿sí? Que está formado por el putamen y el globo pálido.
que existe sustancia blanca que está separando cada una de estas porciones. Eso es lo que vamos a estudiar. Eso es lo que vamos a empezar a describir y vamos a ver cuál es la razón por qué algunos núcleos se ven por partes divididos en los cortes que nosotros estamos mencionando. Vamos a hablar a continuación de lo que es el núcleo caudado. Después les voy a mostrar con más detalle no solamente el corte Charcot, sino también este preparado que nos está mostrando el doctor González y que tiene una característica muy interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es el núcleo caudado. Lo he puesto al final, ya. Entonces, vamos a ir viendo esto, jóvenes, el núcleo caudado. Fíjense, acá podemos ver claramente lo que son los tálamos y podemos ver el núcleo caudado, que les he dicho que tiene la forma de una coma. ¿Sí? Entonces, el núcleo caudado está enrollada alrededor de una cavidad que son los ventrículos laterales y el tálamo, como estamos pudiendo observar en esta imagen. ¿Sí? Desde el punto de vista físico, es una zona que presenta un color más rojo, dice. Difícil de poder diferenciar esa característica. Que tiene una longitud promedio de 7 centímetros. El núcleo caudado se caracteriza por poseer una cola muy larga y curveada, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros queremos estudiar desde su configuración externa solamente este núcleo, aún así vamos a dividir en dos partes, por dos líneas, ¿sí? Una línea que está pasando por el agujero interventricular. Perpendicular a esta, pues estamos bajando esta línea y vamos a decir que es el límite anterior. Y la otra línea que estamos observando acá está marcada a nivel del pulvinar del tálamo, de tal forma que el núcleo caudado queda dividido en 3 porciones. La parte anterior, la más voluminosa, es la cabeza. La porción central es el cuerpo y todo lo que está por detrás del pulvinar del tálamo se dice que es la cola, ¿sí? La cola del núcleo caudado. Entonces, así dividida por estas dos líneas, nosotros vamos a observar que el núcleo caudado pues tiene 3 porciones importantes. La cabeza es el segmento más grueso, está relacionado con la prolongación frontal del ventrículo lateral, está separada de la cabeza del núcleo caudado del lado opuesto por una lámina que se llama el septum lucidum, que está lleno de líquido ventricular, o sea, que está de líquido cefalorraquídeo. El cuerpo que estamos viendo, ¿sí? Está representado por una cara superior, ¿sí? Esta parte, que esta cara superior estaría en relación con el ventrículo lateral, una cara inferior que está en relación con la cápsula interna, un borde interno que está en relación con el tálamo y un borde externo que está en relación con el cuerpo calloso que no estamos observando, ¿sí? Mientras que la cola, fíjense acá, la cola, la parte terminal, ¿sí? Está enrollada sobre el pulvinar del tálamo y tiene un segmento que está saliendo de la línea media. O sea, parecería que está en un mismo plano, pero no es así. La cabeza está más cerca de la línea media, mientras que la cola está alejada de la línea media. Por delante de la cola podemos apreciar un núcleo. Este núcleo que estamos viendo en la parte anterior se conoce con el nombre de el núcleo amigdalino. Y este núcleo amigdalino es también otro ganglio que está relacionado con otras funciones. Ahora, analizaremos el núcleo caudado en corte, ¿sí? Si nosotros agarramos acá,
Vamos a ver en esta imagen primeramente. Acá, fíjense. El núcleo caudado está formado por una parte que se encuentra en la parte central, que es el cuerpo, ¿sí?, del núcleo caudado. Y fíjense que en la parte lateral, ya en la quinta circunvolución temporal acá, está formando la cola del núcleo caudado. Ahora, ¿se dan cuenta? Lo que les decía, no está en el mismo eje, ¿no?, sino que está trazando una curva de medial a lateral. Ahora, cuando nosotros estamos observando en el primer corte que hemos visto, en el corte Fleischmann, fíjense que acá nosotros vamos a observar que la cabeza del núcleo caudado, lo que está en la parte anterior, la parte más voluminosa, es medial en relación a la cola del núcleo caudado, que está en la parte lateral. ¿Sí? Por esta razón es que nosotros siempre en cada uno de los cortes tenemos que ir buscando el núcleo caudado y no vamos a ver así como en forma de coma como estamos describiendo, sino que siempre, como estamos viendo en cortes, vamos a ver esos detalles importantes. Fíjense que siempre es muy evidente la cabeza del núcleo caudado, que estaría en esta mancha representada acá, y la cola, que estaría, fíjense acá, por delante de esta expansión posterior del ventrículo lateral. Ahora, el núcleo caudado se ve de la forma que nos está mostrando tanto en el corte horizontal como transversal por las características que tiene, ¿no? Si yo voy a cortar este núcleo caudado a este nivel, siempre voy a ver solamente esta porción, la cabeza, y siempre voy a ver una porción que es la cola, ¿sí? Si yo realizo un corte a nivel del cuerpo mamilar, entonces quiere decir que estoy cortando a este nivel, en la parte central. Por eso es que en la parte superior estoy viendo el cuerpo y en la parte inferior estoy viendo la cola, que está fuera del eje. Entonces, tanto en el corte Charcot como en el corte Fleischmann, siempre este núcleo vamos a ver partes diferentes por la forma, por la proyección que tiene. ¿Sí? Cuando nosotros agarramos al núcleo caudado y lo abrimos, vemos la parte interna, vamos a ver que la estructura interna es gris y homogénea. Quiere decir que no tiene una diferenciación de la superficie, ni la parte media, ni la cola, ni el cuerpo, ni ninguna parte de este núcleo, porque está formado por un solo núcleo, por una masa gris homogénea, ¿sí?, a través de la cual se está conectando con diferentes estructuras, como vamos a ver. Entonces, así de esa forma nosotros estamos recordando y estamos viendo todo lo que es el núcleo caudado. Vamos a ver a continuación lo que es el núcleo lenticular, ¿no? Vamos a ver en los dos cortes, ¿sí? Bueno. Entonces, el núcleo lenticular, fíjense, el núcleo lenticular es una formación gris que tiene la forma de lente biconvexa, que se encuentra situado en la parte lateral del tálamo, del cual en el corte Charcot está separado por la cápsula interna. ¿Qué es la cápsula interna? Es un espacio formado por fibras mielínicas. Lateralmente está limitada por otro espacio de tejido blanco que se llama la cápsula externa, la cual está separando de este otro núcleo que se llama el claustro o el antemuro. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que este núcleo lenticular está formado por dos porciones. La porción media es el globo pálido, ¿sí? Y la porción lateral se conoce con el nombre de putamen. Cada una de estas porciones representa, ¿sí?, una función completamente diferente, de acuerdo a su estirpe, de acuerdo a su origen. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que nosotros vamos a describir en esta parte cuando estemos hablando acerca del núcleo lenticular. ¿Qué pasa cuando estamos viendo en el corte Fleischmann? Fíjense acá. De la misma forma, está separada del núcleo caudado y del tálamo por lo que va a ser la cápsula interna, ¿sí? En este caso, la cápsula interna está formando dos porciones, un brazo anterior, un brazo posterior y la porción central que se llama la rodilla de la cápsula interna. Por este espacio están pasando importantes contingentes de fibras que están descendiendo de la corteza y que están llegando hasta el tálamo, ¿sí? En este corte Fleischmann, de la misma forma, se puede ver la cisura interhemisférica, se puede ver las dos porciones, la rodilla y el rodete del cuerpo calloso, se puede ver los núcleos talámicos que están en la parte central, se puede ver la estructura interhemisférica, que es el fornix, la cabeza o los pilares anteriores, los pilares posteriores del fornix. ¿Sí? A continuación, decimos que el globo pálido, esta porción central que estamos viendo, es medial al putamen, ¿sí? Que está formado por dos núcleos que están separados por una lámina blanca en la parte interna, separada del núcleo caudado y del tálamo por la cápsula interna, y que está formado toda su estructura por un núcleo, ¿sí? Al igual que el núcleo caudado, tanto el putamen como el globo pálido son estructuras homogéneas. Quiere decir que tienen la misma relación. Ahora, el núcleo se constituye como la parte principal del sistema motor extrapiramidal, ¿sí? A diferencia de otros núcleos, el globo pálido está usando también un neurotransmisor que es el GABA, ácido gamma-aminobutírico, que en relación al otro se considera que es un estímulo inhibidor de la función motor extrapiramidal. Entonces, no importa si estamos viendo en el corte Charcot o estamos viendo en el corte Fleischmann, el núcleo que hemos llamado de núcleo lenticular, siempre vamos a observar en forma de triángulo, ¿no? Vamos a mencionar un poco ahora los otros núcleos que les he dicho que por sus funciones no están considerados como parte de este tema, pero están presentes en los cortes. Y va a ser precisamente lo primero que vamos a describir esto, que es el claustrum, llamado también del antemuro, ¿sí? El claustro o antemuro es un núcleo, ¿sí? Tiene forma laminar, está en relación medialmente con la cápsula externa y lateralmente con la cápsula extrema. El espacio gris que está por fuera del claustro se llama la cápsula extrema, ¿sí? Esta cápsula extrema está separando el claustrum de la corteza del lóbulo de la ínsula. Esta porción que estoy marcando a continuación es un lóbulo oculto del sistema nervioso central, entre lo que es la región parietal. Y porque está en la parte interna, a través de una cisura solamente estamos observando, a este lóbulo se llama el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Dos, el núcleo accumbens. Más difícil todavía de poder mostrarles, ¿no? Porque en ninguna de las imágenes que estamos viendo ahí no está mostrando, solamente en la página 142, la figura 12.6, ¿sí? Donde nos está mostrando la posición del núcleo accumbens, que se encuentra situado más o menos en esta posición donde voy a graficar, ahí, fíjense, ahí, en esa posición, ¿no? ¿Qué nos dice de este núcleo accumbens? Que este núcleo tiene una localización
anterior en relación al putamen y que se encuentra separando el putamen de lo que sería el núcleo caudado. ¿Sí? Esa es la posición. Guarda relación con las funciones del sistema límbico. Y el sistema límbico tiene unas funciones muy variables en relación del segmento que estemos hablando. En especial el núcleo accumbens está relacionado con funciones de relaciones y del impulso emocional. Vamos a ver después cuál es esa función específica que está cumpliendo. Luego vamos a hablar acerca de lo que es el núcleo amigdalino. ¿Sí? El núcleo amigdalino, hasta hace poco era todo un misterio verlo, observarlo en esta posición, ¿no? Como estamos observando acá. En el núcleo amigdalino, generalmente por la posición y por el lugar donde se están haciendo los cortes, muchas veces es difícil de poder observar. Este núcleo amigdalino es una formación gris, localizada en el lóbulo temporal, a nivel de la quinta circunvolución, o sea, en el gancho de la quinta temporal. ¿Sí? Vamos a decir también que este núcleo está relacionado con funciones del sistema límbico, ¿sí? ¿Y ahora qué quiere la jefa? Un ratito, jóvenes, enseguida estoy. Es nuestra jefa que está queriendo comunicar.
Ya, ahora sí, vamos a continuar. ¿Estamos con el audio? Creo que sí, ¿no? Ya, estamos con audio. ¿Se escucha correctamente o está alterado el audio? Niños, ¿se escucha? Se escucha bien, Ivonne, doctor. ¿se escucha? Sí, doctor, se lo escucha. Más te vale, más te vale. Ya. Entonces, estábamos hablando de los núcleos que no forman parte del cuerpo en ganglios basales. Hemos hablado del claustro, hemos hablado del núcleo accumbens y estábamos hablando ahora del núcleo amigdalino, de este núcleo que estamos encontrando acá abajo, ¿no? Dentro de las formaciones grises profundas, o sea, ganglios o núcleos, uno de los más importantes es este núcleo amigdalino, que se conoce también como el núcleo de la amígdala cerebral, ovoideo pequeño localizado en la quinta circunvolución temporal. Está relacionado con la circunvolución parahipocámpica. ¿Esto qué quiere decir? Que está formando parte del circuito límbico de Papez, relacionado obviamente con lo que es la memoria, pero está formado por dos núcleos, una porción basolateral y una porción córtico-medial, cada una de ellas conectadas o con los cuerpos mamilares o con las formaciones parahipocámpicas. ¿Sí? Entonces, mencionar solamente que está relacionado con la memoria es muy poco, porque vamos a ver que a este nivel se hacen conscientes las funciones reflejas de la olfacción prácticamente, ¿no? Y que pues últimamente está muy en boga porque se ha visto que el último coronavirus afecta directamente la formación de este núcleo amigdalino. Por eso es que las personas pues salen con una anosmia permanente, como una secuela directa de todo lo que ha sucedido, ¿no? Como parte del problema. Entonces, cuando estemos hablando acerca de este núcleo amigdalino, unas cosas acerca de sus verdades, ¿no? Entonces, si estamos llegando hasta este punto, quiero que quede claro algunos conceptos. Sí. Primero, que cuando estamos hablando de núcleos grises o ganglios basales, no solamente nos estamos refiriendo a lo que es el putamen, el núcleo caudado y el globo pálido, sino que también hay otros núcleos que no tienen función motor extrapiramidal. Dos, que el cuerpo estriado está haciendo referencia a los tres núcleos, caudado, putamen y globo pálido. 3. Que el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. 4. Que se llama de neoestriado al núcleo caudado y al putamen. Y 5. Que paleoestriado está haciendo relación específica a lo que es el globo pálido. ¿Se entiende? O sea, varios términos que en un determinado momento parece que fueran lo mismo, pero tienen unas diferencias muy significativas y que nosotros tenemos que saber reconocer, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir núcleo lenticular que neoestriado, ni es lo mismo decir que cuerpo estriado que núcleo lenticular. No es lo mismo porque tiene una diferencia. Quiero que se den cuenta de esa situación porque muchas de las preguntas que están relacionadas con este tema, siendo cortito, pues precisamente se han equivocado por no saber esas diferencias básicas que estamos observando. Lo que estamos viendo es un sistema nervioso central que ha sido sacado por una técnica que se llama la técnica de Kringler, donde nos permite ver la disección de algunas fibras que estamos observando, nos permite ver la disección del cuerpo calloso y nos permite ver la disección de lo que es el núcleo lenticular que estamos viendo acá. Que como en muy pocos preparados, cuando estamos haciendo esta técnica de disección que se llama la técnica Kringler, sí podemos reconocer esta porción. Después, en el preparado, cuando estemos viendo los mismos cerebros, no van a poder identificar esta situación, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de las conexiones, ¿sí? Cuando estamos hablando de las conexiones del cuerpo estriado, ahora sí estamos refiriéndonos específicamente a los núcleos con función motor extrapiramidal. Estas conexiones del neoestriado vamos a dividir en dos: las conexiones del neoestriado y las conexiones del paleoestriado. Para poder interpretar primeramente esas conexiones, tenemos que reconocer algunas estructuras. En esta imagen de acá nos está mostrando las zonas corticales.
Este redondo que estamos viendo acá está representando al núcleo caudado. Esta estructura está representando a lo que es el tálamo. Esta porción que estamos observando es el núcleo lenticular formado por el putamen y el globo pálido. Este pequeño detalle que estamos observando acá es el núcleo subtalámico de Lewis. Y en la parte inferior, finalmente, lo que estamos viendo es el corte superior del mesencéfalo, donde estamos viendo la sustancia gris. Primeramente, para poder hablar de las conexiones del neoestriado, tenemos que ubicarnos en esos detalles, ¿sí? En saber reconocer cada una de las... Pero, oye, ¿qué es esta parte? O sea, tenemos que saber reconocer primeramente esos elementos que están formando parte, ¿sí? A continuación, vamos a observar las conexiones del neoestriado como las fibras aferentes. Aferente, ¿qué quiere decir? Ese es el concepto que hasta el momento no me están dominando y se confunde. Aferente quiere decir fibras que están llegando, ¿sí?, al cuerpo estriado. En este caso, las fibras córtico-estriadas, fíjense acá. De la corteza cerebral están llegando dos tipos de fibras. Fíjense, unas que están con lila, que se están originando en cada uno de los lóbulos, ¿sí? Y hay otras fibras que están saliendo solamente de la corteza parietal y de la corteza frontal y están conectándose con otra porción diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estamos hablando de fibras córtico-estriadas, estamos hablando de las fibras que están viniendo de la corteza cerebral a los dos núcleos, ¿sí? Decimos por esa situación que las fibras córtico-estriadas se diferencian, ¿sí? Las que están llegando al putamen, o sea, a este núcleo, y las que están llegando al núcleo caudado. Las que están llegando al núcleo caudado, como podemos observar acá, están viniendo de los 4 lóbulos, mientras que las que están llegando al putamen solamente están llegando de la corteza frontal y parietal. ¿Se ha entendido? Esa es una diferencia importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La corteza frontal está relacionado con las funciones motoras, por eso se dice motora, premotora, que está delante de la función motora, ¿no? O áreas sensoriales somáticas, área 312, es precisamente donde está señalando esta flecha. Por eso de función sensorio-motriz, ¿se acuerdan? 2 fibras tálamo estriadas. ¿Dónde estaba el tálamo? Estaba acá, ¿no ve? Entonces, si nosotros podemos observar, las fibras tálamo estriadas son eferentes del caudado y son eferentes del putamen, ¿sí? El putamen se conecta principalmente con los núcleos centromedianos de la línea media, o sea, con los núcleos que están relacionados con la formación del sistema reticular, ¿sí? Mientras que las fibras que están conectándose con el núcleo caudado, o sea, con el núcleo caudado, más que todo están relacionados con los núcleos intralaminares, ¿sí?, que se encuentran situadas en la parte profunda. Estas conexiones, de cualquier forma, están usando un neurotransmisor que es diferente, es el glutamato, ¿sí? 3. Las fibras nigroestriadas. Fíjense las fibras que estamos viendo en azul, ¿sí? Las fibras nigroestriadas no solamente están llegando, como podemos observar, al putamen, sino también al globo pálido, ¿sí? Estas fibras nigroestriadas tienen una característica muy particular. Son dopaminérgicas. ¿Qué quiere decir? Que están usando como neurotransmisor la dopamina, ¿sí? Entonces, vamos a decir que a través de estas fibras dopaminérgicas, la sustancia gris modula la función tanto del paleoestriado como del neoestriado, ¿sí? Eferentes. ¿Dónde están saliendo las fibras del neoestriado? Para poder observar, vamos a borrar lo que hemos marcado y vamos a empezar a marcar solamente las fibras eferentes.
estriopalidales. ¿Qué significa? Fíjense, que hay fibras que saliendo del núcleo caudado, que estamos viendo con azules, y que saliendo del putamen, están llegando al globo pálido. ¿Sí? El globo pálido es palioestriado, pero estas fibras que están conectando se llaman estriopalidales, porque están saliendo del núcleo caudado y del putamen al globo pálido. ¿Se entiende? Por eso son funciones estrictamente motor extrapiramidales, por las conexiones medio raras que tienen, ¿no? Y en segundo lugar, las fibras estrionígricas. Ahora, fíjense estas fibras que están saliendo directamente, que están yendo en esta dirección, tanto del núcleo caudado como del putamen, hasta la sustancia negra, ¿sí? Estas fibras estrionígricas están formadas por otro neurotransmisor que se llama el ácido gamma aminobutírico. Para ustedes, GABA, así. Entonces, las diferentes fibras, tanto aferentes como eferentes, no solamente están caracterizadas por las conexiones específicas, ya sea de la corteza, del tálamo, de la sustancia gris, sino que también por los diferentes neurotransmisores que están usando cada una de estas vías. ¿Sí? Vamos a hablar a continuación de las conexiones del palio estriado. Tiene conexiones especiales, ¿eh? El palio estriado, o sea, quiere decir el globo pálido, tiene fibras aferentes que están llegando precisamente las estriopalidales, ¿no? Las que hemos visto. ¿Sí? Estas fibras también están usando el neurotransmisor llamado de ácido gamma aminobutírico. 2. Las fibras subtálamo palidales. Fíjense acá. Estás recibiendo fibras aferentes del núcleo subtalámico de Lewis, en este sentido. ¿Sí? Y hay otras fibras que están saliendo del globo pálido hasta el núcleo subtalámico. Cuando estamos viendo así estas fibras mixtas juntas, se conoce también con el nombre del fascículo palidal de la punta. ¿Sí? Las fibras que están conectando el núcleo subtalámico con el globo pálido se llaman de fascículo palidal de la punta. ¿Sí? Este fascículo palidal de la punta, llamado también fascículo subtalámico, son fibras mixtas de ida y de vuelta, ¿sí? Entre estas dos porciones. 3. Las fibras nigropalidales. Quiere decir que hay estas fibras que hemos visto salir en azul. Una parte estaba yendo al núcleo del putamen, ¿no ve? Y otras partes de estas fibras estaban llegando al globo pálido. Entonces, a estas se está considerando como fibras nigropalidales, que están llegando hasta esta porción. En cuanto a los eferentes del globo pálido, vamos a ver un concepto muy interesante que nos está mencionando en esta parte. ¿Sí? Está llamando a todas las fibras que está saliendo de este globo pálido de fibras amigdalofugas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que están escapando del globo pálido. ¿Sí? Estas fibras que están escapando van a llegar principalmente al tálamo. Y eso estamos viendo en este otro corte que vamos a ver, en esta aproximación de este corte. Fíjense cómo las fibras eferentes del globo pálido están llegando directamente hasta el núcleo lateral del tálamo. ¿Sí? Entonces, esto hace que estén formando diferentes porciones o fascículos. Y vamos a hablar primeramente de lo que sería el asa lenticular. ¿Sí? Fíjense, el asa lenticular es un grupo de fibras que están saliendo. Fíjense, este es el asa lenticular. Está saliendo por debajo del núcleo subtalámico
y se acomoda en el campo H de Forel. Este es el campo H, ¿sí? Y esto que nosotros estamos llamando de asa lenticular está caminando precisamente desde el globo pálido hasta el campo H de Forel, ¿sí? Esta asa lenticular se va a unir, ¿sí?, a otros haces que se conocen con el nombre de fascículo lenticular. Fíjense que el fascículo lenticular ahora está saliendo del globo pálido y está pasando por el campo H2 de Forel. Este es el campo H2 de Forel. Entonces, sale del globo pálido, se une con las fibras del asa lenticular y ambos van a formar lo que se llama un fascículo. Este fascículo que estamos viendo se llama el fascículo talámico. Este fascículo talámico, que está formado por las fibras, está acomodado en el campo H1 de Forel. Cuando estábamos viendo las porciones subtalámicas, habíamos visto que eran estos campos H. Y ahora estamos viendo que este campo está ocupado por este que se llama el fascículo talámico. ¿Sí? Van a terminar principalmente en los núcleos ventral anterior y ventral lateral, ¿sí?, del tálamo. Y por eso estamos viendo llegar hasta esta parte. Estas fibras, junto con las fibras eferentes que están saliendo, van a formar por el cruce de estas líneas lo que se conoce como la zona enrejada de Arnold, ¿no?, en esta parte. Además de estas fibras, estamos viendo los fascículos subtalámicos, fíjense, ¿sí? Este que estamos viendo acá es el fascículo subtalámico, que no es lo mismo que fascículo talámico, ¿no? Este fascículo subtalámico está formando lo que se llama el fascículo palidad de la punta, ¿sí? Y está en conexión directa todas las funciones subtalámicas con el globo pálido, ¿sí? Entonces, cuando queremos hacer un estudio funcional de todo lo que es el cuerpo estriado, también estamos incluyendo a los núcleos del subtálamo, la sustancia negra, el tálamo. Deberíamos estar incluyendo al cerebelo y a la formación reticular por las conexiones que tienen. Y también la corteza cerebral, como hemos visto en el corte anterior, que están muy conectadas entre sí. Todas estas funciones de esta porción y de esta porción están formando las conexiones que se llama el circuito motor extrapiramidal, que como hemos visto es de lo más complejo por las conexiones que tiene, ni siquiera el mismo neurotransmisor está usado, ¿sí? Es evidente que en algún momento estas funciones pues van a producirse algunos errores en la conexión o van a producirse algunas lesiones que se conoce con el nombre de síndromes neurológicos extrapiramidales, ¿sí?, que puede ser por aumento de las descargas, que se llaman como trastornos hipercinéticos, o pueden ser más bien por disfunción de los neurotransmisores que se llaman de trastornos hipocinéticos, hipercinéticos e hipocinéticos. Entre los trastornos hipercinéticos nosotros vamos a encontrar lo que se llama la corea, ¿sí?, que está caracterizado por un temblor fino, movimientos involuntarios y rápidos, ¿sí? Pueden ser localizadas a nivel del tronco, pero también es por lesión del núcleo caudado y del putáneo. Eso se llama corea. Otra alteración hipercinética es la atetosis, que se caracteriza por movimientos involuntarios lentos, a diferencia de la corea, ¿sí?, y no del tronco, sino de las extremidades. Otro síndrome hipercinético se conoce con el nombre de balismo o hemibalismo, que se caracteriza por movimientos violentos, bruscos, a nivel de los miembros, ¿sí? Mi mano se mueve sola, así más o menos están los que tienen este balismo, ¿no? ¿Sí? Esta lesión generalmente se debe
a las alteraciones del subtálamo. Entre otras lesiones que nosotros estamos viendo mencionar en esta parte son las distonías. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Estas distonías son disminuciones, ¿sí?, de los movimientos y alteración de los movimientos voluntarios, que se van a tornar giros, se va a contornear y además van a estar repetitivos. Alguna vez han debido ver esa serie del Chavo del Ocho, ¿no? Cuando le daba la garrotera al chavo, más o menos esa característica tiene, ¿no? Agarran y se contorsionan de una forma muy interesante, ¿sí? Alguna vez van a ver pacientes así de esa naturaleza que pues tienen algunas características que están relacionadas precisamente por estas distonías. Ahora, un trastorno, un conjunto de estos trastornos hipercinéticos se describe también con el nombre de síndrome de Tourette, ¿sí?, que está caracterizado por movimientos involuntarios, tics, ¿sí?, parpadeos, encogimiento de los hombros, puede ser emisión de sonidos, ¿sí?, puede ser que la persona esté gruñendo, ¿sí?, tiene dificultad en la atención, está tomando conductas compulsivas, ¿sí? Frecuentemente se encuentra o se descubre este síndrome en los niños en edad escolar porque pues, llaman la atención, ¿no? No pueden avanzar en los cursos y causa mucha distracción y además molestan a todo el mundo. Entre los síndromes hipocinéticos ahora, quiere decir con disminución de los impulsos a nivel de estos ganglios basales, se encuentran los trastornos conocidos como la enfermedad de Parkinson. Hemos visto que una sustancia que está produciendo que es el neurotransmisor que está produciendo la sustancia negra, vamos a decir así, se llama dopamina y está controlando a los ganglios basales, pues entra en deficiencia. Y esta deficiencia de dopamina ha visto que estos núcleos del cuerpo estriado van a producir una disminución en sus estímulos y van a dar una característica muy especial que está formando la enfermedad de Parkinson, ¿sí? El presidente Putin, que es el presidente de Rusia, dice que está con manifestaciones de Parkinson, por eso es que no ha venido a Bolivia. Pero no sé, o sea, eso es lo que por lo menos se ha argumentado en las noticias más serias, ¿no? ¿Cierto o no? Pues entonces el mal de Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por un reposo en temblor, rigidez de los músculos que están formando el tronco y escasez de movimientos deseados voluntarios. No se puede ejecutar rápidamente los movimientos voluntarios. Cuando esta persona quiere caminar, tiene que inclinar su cuerpo hacia adelante para dar el estímulo de caída y recién el cuerpo pueda iniciar esos movimientos de marcha, ¿sí? Y se debe, sobre todo, a la lesión de la sustancia negra, que no tiene la capacidad suficiente de formar ese neurotransmisor que es la dopamina. ¿Se ha entendido, niños, esta parte? Sí, doctor. Cielo, Esmeralda, Sí, doctor. Diegos, ¿se ha entendido? Sí, doctor. Ya. Entonces, hasta aquí vamos a avanzar en la mañana. En la clase de la tarde, pues vamos a hacer una práctica con los dos temas que estamos dejando pendientes, que sería la formación reticular y este tema de ganglios basales. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya. Álvaro, ¿a qué hora es nuestra cita esta tarde en la clase? 4 de la tarde, doctor. Te voy a golpear ahorita por ocioso. 3:30, doctor. ¿Qué tienes que hacer en la tarde? ¿Por qué no quieres entrar a la clase? ¿Por qué estamos sucios? No, doctor, no soy gracioso. Eres. Hora de almuerzo 3, solamente.
Tres y media, doctor, sería bien. 3:30, pero mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? Dame una razón, ¿no? La verdad, hoy día no iba a asistir a la clase, doctor. ¿Por qué? Es cumpleaños de mi papá y ahorita le voy a llevar a un lugar. ¿Y a todo el grupo le vas a llevar? Porque No, solamente a mi papá. Ya, Álvaro, sí, invítanos de una vez. sí, sí, queremos ir, Álvaro. ¿Dónde vas a estar? Nos vamos a Pero, aparecer en Mancha. pero sorpresa. Creo que la mayoría no estén aquí en Cochabamba, la verdad. Están toditos. ¿Qué crees que es la vida? A ver, Llegamos. sí, En llegamos, no te avioncito podemos preocupes. ir. Llegamos. Vamos a ir a festejar a tu papá, Alvarito. Dime, ¿dónde vas a estar? Por ahí, doctor. Ya. 3 de la tarde, ociosos, todos. Vamos a hacer una actividad práctica con estos dos temas. Doctor, ¿será que le podemos mostrar los que faltábamos? Ya que tenemos, creo, todavía 15 minutos. No, siempre no. A la tarde, ocioso. Ya, igual del trabajo anterior, ¿no ve que nos dijo para la siguiente clase, pero pasamos todo el horario el lunes. Ivonne, yo ya te he aplazado a vos. ¿Por qué estamos así? Ya, los dos trabajos esta tarde, ya. No sufro. Ya, doctor. Pero que no pase esta tarde, por favor. Ya, miércoles, ya me estás amenazando. Es que me estoy acumulando trabajos y ya me estoy sintiendo mal. No, así está la Pero cosa. era por problemas de fuerza mayor, doctor. Se apagó Claro, la computadora ese rato y tarda pues en hazte prender las este ociosas. dinosaurio. Ya te estás pareciendo a la Carlita ociosa. Esa igual, esa humilla mucho. No, ¿No? Ya estoy doctor. listo, doctor. Y no, No, cuando quiero presentarme, lo presento. que pasa es que no puedo compartirlo desde mi celular. Carlita, vos ociosa siempre eres, así que no te hagas. Ya, listo chicos. Esta tarde a las 3 de la tarde entonces todos. Los que entren 3 en punto, así yo entre tin, entonces antes de empezar la práctica van a tener chance a defender los trabajos que está pendiente, ¿vale? Ya, doctor, gracias. Ya, gracias, doctor. Chao, hasta la tarde niños. Hasta luego, doctor. Chao, doctor, cuídese. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego, doctor. Chao.